Dicen que hay pueblos donde el tiempo se quedó atrapado hace décadas. Lugares donde el silencio pesa más que el aire y donde las sombras parecen moverse con vida propia. Pero existe un pueblo del que casi nadie habla. No aparece en los mapas turísticos y quienes lo conocen prefieren guardar silencio. Allí, cuando el reloj marca la medianoche, nadie sale de casa. No importa si escuchan a alguien pedir ayuda, llorar o golpear la puerta. Porque todos saben que, a esa hora, cualquier voz puede pertenecer a El Gato Negro. Muchos creen que se trata de una simple leyenda para asustar a los niños. Sin embargo, los habitantes del lugar aseguran que no es un animal común. No maulla. No caza como un gato cualquiera. Observa. Espera. Y cuando decide seguirte, ya es demasiado tarde. Todo comenzó para mí con una llamada telefónica. Mi nombre es Adrián Morales. Durante más de 10 años trabajé como periodista investigando historias sobre fenómenos paranormales, desapariciones y leyendas populares. La mayoría terminaban teniendo una explicación lógica. Era precisamente esa mezcla entre misterio y realidad lo que mantenía vivo mi trabajo. Una noche recibí un sobre sin remitente. Dentro solo había una fotografía antigua. Mostraba una pequeña iglesia rodeada por montañas cubiertas de niebla. Frente a ella aparecían varias personas vestidas de negro. Todas miraban directamente a la cámara. Todas, excepto una. En la esquina inferior izquierda había un enorme gato negro. No parecía una mascota. Era demasiado grande. Sus ojos brillaban con una intensidad imposible para una fotografía tomada hacía más de 40 años. Al darle la vuelta encontré una frase escrita con tinta desgastada. No lo mires después de la medianoche. Nada más. Sin dirección. Sin firma. Sin explicación. Pensé que era una broma de algún lector, hasta que encontré otro detalle. En la parte inferior de la imagen aparecía el nombre de un pueblo que jamás había escuchado. San Isidro del Monte. Busqué información durante horas. No encontré prácticamente nada. Ni páginas oficiales. Ni registros turísticos. Solo una referencia perdida en un periódico digital donde se mencionaban varias desapariciones ocurridas durante los años 80. Sin resolver. A la mañana siguiente decidí viajar. Mientras más difícil era encontrar información, mayor era mi curiosidad. Después de 8 horas de carretera, el asfalto terminó. El GPS perdió la señal. El camino continuó entre montañas cubiertas por un bosque espeso. La niebla comenzaba a descender incluso antes del atardecer. Finalmente apareció un viejo letrero de madera. Bienvenidos a San Isidro del Monte. Las letras estaban desgastadas por el tiempo. Algunas casi habían desaparecido. El pueblo parecía detenido en otra época. Casas de adobe. Calles empedradas. Postes de luz antiguos. Ni un solo automóvil moderno. Solo algunas camionetas oxidadas estacionadas frente a las viviendas. La gente caminaba lentamente. Todos parecían observarme. No con curiosidad. Con preocupación. Como si mi llegada significara un problema. Entré en la única tienda abierta. Una mujer mayor acomodaba algunas latas sobre un estante. Buenas tardes. Ella levantó la vista. Su expresión cambió apenas vio mi cámara fotográfica. ¿Es periodista? Asentí. Solo estoy investigando algunas historias del pueblo. La mujer dejó de sonreír. Miró hacia la ventana. Luego cerró lentamente la puerta del negocio. Bajó la voz. Si vino por la historia del gato, váyase antes de que oscurezca. Intenté sonreír. Solo es una leyenda, ¿verdad? Ella tardó varios segundos en responder. Eso mismo decía mi esposo. Sentí un escalofrío. ¿Dónde está ahora? La mujer permaneció en silencio.
Finalmente respondió. Nunca regresó. No dijo nada más. Me cobró una botella de agua y prácticamente me acompañó hasta la salida. Antes de cerrar la puerta añadió una última frase. Aquí nadie pronuncia su nombre cuando cae la noche. Continué caminando por el pueblo. Cada persona reaccionaba igual. Cuando mencionaba al gato negro, todos desviaban la mirada. Algunos simplemente se marchaban. Otros hacían discretamente la señal de la cruz. Era evidente que existía un miedo real. No el miedo de una superstición, sino el de algo que todos creían haber visto. Encontré una pequeña pensión administrada por un hombre llamado Don Ernesto. Tendría unos 70 años. Cabello completamente blanco. Manos ásperas. Una mirada cansada. Mientras registraba mis datos observó la fotografía que llevaba conmigo. Su rostro perdió el color. ¿Quién le dio esto? Llegó por correo. Don Ernesto respiró profundamente. Debió quemarla. ¿Por qué? No respondió. Solo me entregó una llave. La habitación era sencilla. Una cama. Un escritorio. Una ventana que daba directamente al bosque. Coloqué la cámara sobre la mesa y salí nuevamente, un escritorio. Una ventana que daba directamente al bosque. Coloqué la cámara sobre la mesa y salí nuevamente. Necesitaba hablar con alguien dispuesto a contar la historia completa. Lo encontré sentado frente a la iglesia. Era el sacerdote del pueblo. Un hombre muy anciano que alimentaba unas palomas. Me acerqué lentamente. Padre, ¿puedo hacerle una pregunta? Sonrió con amabilidad. Si es sobre Dios, claro. Es sobre el gato negro. La sonrisa desapareció. El sacerdote permaneció observando el suelo durante unos segundos. Pensé que ya nadie venía a buscar esa historia. Nos sentamos en una banca de piedra. El viento comenzaba a enfriar el ambiente. ¿Existe realmente? El anciano levantó la vista hacia las montañas. Hace mucho tiempo, antes de que existiera este pueblo, estas tierras pertenecían a una familia muy poderosa. Contaban que protegían una mina escondida entre los cerros. Pero no lo hacían solos. Decían haber hecho un pacto con una criatura nacida de la oscuridad. No era un demonio. No era un espíritu. Era algo mucho más tomó la forma de un enorme gato negro. Mientras el pacto se respetara, la prosperidad nunca abandonaría aquellas tierras. Pero toda promesa tiene un precio. Cada generación debía entregar algo a cambio. Nadie sabía exactamente qué. Solo que una noche dejaban de faltar animales. Y comenzaban a desaparecer personas. ¿Y cuándo terminó todo? El sacerdote negó lentamente con la cabeza. Nunca terminó. Solo aprendimos a obedecer. Un fuerte campanazo interrumpió la conversación. El reloj de la iglesia marcaba las 7 de la tarde. El anciano se puso de pie de inmediato. Debe regresar a la pensión. Aún falta mucho para la medianoche. Aquí oscurece antes para quienes no pertenecen al pueblo. Sus palabras me parecieron extrañas. Aún así decidí regresar. Mientras caminaba noté algo curioso. Las calles comenzaban a vaciarse. Los comercios cerraban. Las ventanas se aseguraban con tablones. Las puertas recibían varios cerrojos. Parecía que todos se preparaban para soportar una tormenta. Pero el cielo estaba completamente despejado. Cuando llegué a la pensión, don Ernesto cerraba el portón principal. Entré rápido. Obedecí. Colocó una pesada barra de madera atravesando la puerta. Después apagó casi todas las luces. ¿Por qué tanto cuidado? No contestó. Solo señaló el viejo reloj del comedor. Las agujas marcaban las 10:30. A partir de ahora procure no abrir la ventana. Aunque escuche algo,
Especialmente si escucha algo. Subí a mi habitación. La noche era extrañamente silenciosa. Ni grillos. Ni perros. Ni viento. Solo el sonido lejano del bosque. Preparé la cámara y la dejé apuntando hacia la ventana. Mi intención era grabar durante toda la madrugada. A las 11:48 ocurrió algo inesperado. Todas las luces del pueblo se apagaron al mismo tiempo. No una tras otra. Todas. Como si alguien hubiera desconectado la electricidad de golpe. Solo quedó la luz de la luna. Entonces escuché el primer sonido. Un leve golpe sobre el techo. Después otro. Y otro más. Como pasos. Lentos. Pesados. Imposibles para un gato común. Me acerqué a la ventana. Recordé la advertencia. No abrirla. Pero la curiosidad fue más fuerte. Separé apenas unos centímetros la cortina, el bosque permanecía inmóvil. No había nadie. Sin embargo, sentí una presencia. Como si alguien supiera exactamente dónde estaba. Tomé la cámara y comencé a grabar. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada. Hasta que una sombra cruzó lentamente frente a la casa. No pude distinguir su forma. Solo un movimiento oscuro. Bajé la cámara un instante para mirar directamente. No había nada. Volví a revisar la pantalla. Allí seguía. La figura aparecía perfectamente grabada. Era un enorme gato negro caminando despacio por la calle vacía. Su cuerpo parecía absorber la luz. Su cola rozaba el suelo. Pero lo peor eran sus ojos. Dos luces amarillas. Inmóviles. Mirando directamente hacia mi ventana. Sent. Sonrió. No como lo haría un animal. Como lo haría una persona. Y, sin apartar la mirada, comenzó a caminar lentamente hacia la pensión. Los pasos sobre el techo regresaron. Esta vez justo encima de mi habitación. 1. 2. 3. Cada vez más cerca. La madera empezó a crujir. Algo muy pesado acababa de detenerse sobre mi cabeza. Entonces escuché una voz. Suave. Casi un susurro. Muy cerca de la ventana. Adrián. ¿Cómo sabía mi nombre? El corazón comenzó a golpear con fuerza contra mi pecho. La voz volvió a hablar. Con el mismo tono tranquilo. Como si conociera todos mis secretos. No debiste venir. Y justo cuando reuní el valor para levantar nuevamente la vista hacia la ventana. Dos enormes ojos amarillos aparecieron al otro lado del cristal. Sin parpadear. Observándome. Esperando, los ojos permanecieron inmóviles al otro lado del cristal. Adrián sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. No podía apartar la mirada. Aquellas pupilas amarillas no brillaban como las de un animal iluminado por la luna. Parecían emitir su propia luz, una luz fría y antigua que atravesaba la oscuridad de la habitación. Entonces, de un instante a otro, desaparecieron. No hubo un salto. No hubo un ruido. Simplemente ya no estaban. El silencio regresó con tanta fuerza que el zumbido de sus propios oídos le pareció ensordecedor. Permaneció inmóvil durante varios minutos, esperando escuchar nuevamente aquellos pasos sobre el techo. Nada. Solo el viejo reloj de pared marcando el paso del tiempo. Con manos temblorosas tomó la cámara y revisó la grabación. El video comenzaba exactamente cuando él había apuntado hacia la calle. La imagen mostraba las casas vacías, la neblina avanzando lentamente y el reflejo plateado de la luna sobre los adoquines. Después apareció el enorme gato negro. Caminaba con una calma inquietante, como si supiera que nadie sería capaz de detenerlo. Adrián adelantó algunos segundos. El animal se detuvo frente a la pensión.
Levantó lentamente la cabeza. Miró directamente hacia la ventana. Era exactamente lo que él recordaba. Pero entonces ocurrió algo que no había visto. Mientras el gato observaba la ventana, una segunda figura apareció detrás de él. Una silueta humana. Alta. Muy delgada. Vestida completamente de negro. Su rostro era imposible de distinguir. No caminaba. Parecía deslizarse sobre el suelo. La figura permaneció unos segundos detrás del animal y luego levantó lentamente una mano. Señaló la ventana donde estaba Adrián. En ese momento el video sufrió una fuerte interferencia. La imagen comenzó a llenarse de líneas estáticas. El sonido desapareció. Del otro lado esperaba el sacerdote. Su expresión era mucho más seria que el día anterior. «Tiene que venir conmigo». Sin explicar nada más, comenzaron a caminar hacia la iglesia. Las calles parecían diferentes bajo la luz del día. Los habitantes evitaban mirar a Adrián. Algunos incluso cambiaban de acera cuando lo veían acercarse. Una niña pequeña, de no más de 8 años, lo observó desde una ventana. Cuando sus miradas se cruzaron, la niña dibujó con el dedo un gato sobre el vidrio empañado. Luego desapareció. Dentro de la iglesia hacía frío. Un frío extraño, impropio de una mañana soleada. El sacerdote condujo a Adrián hasta una pequeña habitación ubicada detrás del altar. Allí había decenas de cajas cubiertas de polvo. Sacó una de ellas y la colocó sobre una mesa. Dentro había fotografías. Muchas fotografías. La más reciente tenía 15 años. Todas mostraban personas diferentes. Turistas. Periodistas. Investigadores. Excursionistas. En cada imagen ocurría exactamente lo mismo. Al fondo, casi oculto entre las sombras, aparecía un enorme gato negro. A veces junto a una casa, otras veces entre los árboles. En algunas fotografías solo podían verse sus ojos. Todos desaparecieron, dijo el sacerdote. Adrián observó una de las imágenes con mayor atención. Era un grupo de 4 jóvenes sonriendo frente a la entrada del pueblo. Detrás de ellos, sobre el techo de una vivienda, el gato los observaba. La fecha escrita al reverso era de hacía 30 años. ¿Nunca encontraron sus cuerpos? Jamás. El sacerdote abrió otro viejo cuaderno. Sus páginas estaban amarillentas. En ellas aparecían nombres y fechas. La lista era interminable. Cada pocos años alguien desaparecía. Siempre ocurría igual. Llegaban atraídos por la historia. Veían al gato. Y nunca más se sabía de ellos. ¿Nadie intentó matarlo? El sacerdote soltó una risa amarga. Muchos lo intentaron. Ninguno sobrevivió para contarlo. Cuando salieron de la iglesia, el cielo comenzó a cubrirse de nubes oscuras. El viento soplaba con más fuerza. Un anciano que barría la plaza dejó caer la escoba al ver pasar a Adrián. «Ya lo marcó», murmuró. «¿Qué significa eso?» El hombre no respondió. Se encerró rápidamente en su casa. Aquel comportamiento comenzaba a desesperarlo. Todos parecían conocer una verdad que nadie estaba dispuesto a revelar. Esa tarde decidió recorrer el bosque donde, según la leyenda, había comenzado todo. Llevaba una linterna, la cámara y una pequeña mochila. El sendero era estrecho. Los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz. Después de casi una hora encontró algo extraño. En el barro había huellas. No eran de un felino normal. Cada pisada tenía el tamaño aproximado de una mano humana. Lo más inquietante era la distancia entre ellas. Como si la criatura caminara lentamente, pero con pasos enormes. Siguió el rastro durante varios minutos. Las huellas terminaban frente a una enorme roca cubierta de musgo.
No había ninguna continuación. Era como si el animal simplemente hubiera desaparecido. Adrián comenzó a fotografiar el lugar. Al revisar una de las imágenes sintió un vacío en el estómago. Entre los árboles, detrás de la roca, alguien lo observaba. Vestía de negro. Exactamente igual que la figura del video. Levantó inmediatamente la vista. No había nadie. Volvió a mirar la fotografía. La figura seguía allí. Inmóvil. Esperándolo. Y entonces escuchó un sonido. No provenía del frente. Venía de detrás de él. Un ronroneo. Grave. Profundo. Tan potente que parecía hacer vibrar el suelo bajo sus pies. Adrián giró lentamente. Entre los árboles comenzaron a encenderse dos enormes ojos amarillos. Mucho más cerca que la noche anterior. Muchísimo más cerca. Y esta vez. El gato negro dio un paso hacia él. El ronroneo era tan profundo que Adrián podía sentirlo vibrar en el pecho. Los dos ojos amarillos permanecían inmóviles entre los árboles. No parpadeaban. No se movían. Simplemente observaban. El periodista dio un paso hacia atrás sin apartar la vista de la criatura. Su respiración era rápida, y el aire frío del bosque comenzaba a convertirse en una neblina espesa que envolvía los troncos. Entonces ocurrió algo inesperado. Los ojos desaparecieron. No porque el animal hubiera escapado. Simplemente se apagaron. Como si alguien hubiera soplado dos velas en medio de la oscuridad. Adrián aprovechó ese instante para correr. Las ramas golpeaban su rostro mientras descendía por el sendero. Las piedras resbalaban bajo sus botas. No se atrevía a mirar atrás. Pero podía escuchar algo. No eran pasos. Era el mismo ronroneo. Siempre a la misma distancia. Como si aquello no necesitara correr para alcanzarlo. Después de varios minutos logró salir del bosque. Cayó de rodillas cerca del camino principal. Cuando levantó la vista vio una camioneta detenida frente a él. Don Ernesto había ido a buscarlo. Suba. Adrián no hizo preguntas. Entró de inmediato. Mientras la camioneta avanzaba, miró por el espejo retrovisor. Entre los árboles, justo donde terminaba el bosque, el enorme gato negro permanecía inmóvil. No intentó seguirlos. Solo observaba. Como si supiera que el verdadero peligro aún no había comenzado. Aquella noche, el sacerdote convocó a 3 de los ancianos más viejos del pueblo. La reunión tuvo lugar en el sótano de la iglesia. Era una habitación pequeña, iluminada únicamente por velas. En el centro había una mesa de madera cubierta por documentos antiguos. Uno de los ancianos colocó sobre la mesa un libro enorme encuadernado en cuero. Las páginas estaban escritas a mano. La tinta casi había desaparecido con el paso de los siglos. Este libro nunca debió salir de aquí, dijo el sacer. Cuando la montaña todavía hablaba con los hombres, llegó un extranjero buscando oro. No encontró riquezas, sino una criatura que ya habitaba estas tierras mucho antes de que existiera el pueblo. Más adelante aparecía una ilustración. No era exactamente un gato. Su cuerpo recordaba al de un enorme felino, pero sus patas eran demasiado largas. Su cola terminaba en una forma similar a una mano. Y sus ojos ocupaban casi toda la cabeza. Debajo del dibujo aparecía un nombre. Nahual del Umbral. Uno de los ancianos rompió el silencio. Nuestros abuelos dejaron de llamarlo así hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque conocer el verdadero nombre de ciertas cosas les da fuerza. El sacerdote continuó leyendo. Según el manuscrito, el primer fundador del pueblo hizo un pacto con aquella entidad. La montaña contenía una enorme veta de plata. La criatura permitiría que los hombres explotaran la mina. A cambio, cada 40 años recibiría un guardián. No una víctima.
Un guardián. Alguien destinado a permanecer con ella para siempre. Durante generaciones, las familias del pueblo cumplieron el acuerdo. Elegían en secreto a una persona. Nadie hacía preguntas. Nadie desobedecía. Hasta que una generación decidió romper el pacto. Pensaron que la criatura había desaparecido. Creyeron que todo era una superstición. La mina fue cerrada. Nadie volvió a realizar la ceremonia. Y entonces comenzaron las desapariciones. La entidad ya no esperaba un sacrificio. Ahora elegía por sí misma. ¿Quiere decir que todo esto ocurre porque alguien rompió un antiguo acuerdo? Preguntó Adrián. No exactamente, respondió el sacerdote. Sacó otra fotografía. Era mucho más reciente. Apenas tenía 5 años. En ella aparecía un grupo de excursionistas sonriendo frente a la entrada del bosque. Adrián sintió un escalofrío. Entre ellos reconoció a una mujer. Era Clara Mendoza. Una periodista que había trabajado junto a él años atrás. Todos creían que había muerto durante una expedición. Pero nunca encontraron su cuerpo. Ella estuvo aquí. El sacerdote asintió lentamente. Ella estuvo aquí. El sacerdote asintió lentamente. También quería demostrar que todo era una mentira. ¿Qué ocurrió? Nadie respondió. El silencio fue suficiente. Esa misma noche, Adrián decidió revisar nuevamente todas las fotografías tomadas desde su llegada. Conectó la cámara a una vieja computadora de la pensión. Imagen tras imagen comenzó a ampliar cada detalle. Y descubrió un patrón. En todas. Absolutamente en todas. Los ojos amarillos aparecían un poco más cerca. En la primera fotografía estaban al fondo de la calle. En la segunda, junto a una casa. Después, detrás de la iglesia. Más tarde, dentro del bosque. En la última, se reflejaban en la ventana de su habitación. Sintió un nudo en el estómago. No era casualidad. Aquello se acercaba lentamente. Como si estuviera midiendo el momento perfecto. A las 2 de la madrugada escuchó 3 golpes en la P. Los golpes volvieron a sonar. Lentos. Precisos. Adrián tomó una linterna. Se acercó despacio. No abrió. ¿Quién es? Durante unos segundos nadie respondió. Entonces escuchó la voz. Era la de Clara. Adrián. Soy yo. Necesito ayuda. El periodista sintió cómo se erizaba la piel. Era imposible. Clara llevaba desaparecida 5 años. La voz volvió a escucharse. Esta vez llorando. Por favor. No quiero volver con él. Ábreme. Las manos de Adrián comenzaron a temblar. Dio un paso hacia la puerta. Recordó las advertencias. No abras. La voz seguía insistiendo. Cada vez sonaba más desesperada. Tengo frío. Déjame entrar. Estoy herida. Las lágrimas parecían auténticas. Durante unos segundos estuvo a punto de retirar el cerrojo. Pero entonces recordó algo. Clara tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Solo una persona muy cercana podía saberlo. Si realmente eres Clara. ¿Dónde está tu cicatriz? El llanto cesó de inmediato. El silencio volvió durante varios segundos. Y luego. Una risa grave comenzó a escucharse al otro lado de la puerta. No era una risa humana. Era una mezcla entre un gruñido y un ronroneo. La voz habló nuevamente. Pero ya no sonaba como Clara. Era mucho más profunda. Mucho más antigua. Aprendes rápido. Adrián retrocedió lentamente. Los golpes desaparecieron. Sin embargo, algo comenzó a caminar alrededor de la casa. Podía escucharlo arrastrar las patas sobre la tierra.
Una vuelta. 2 vueltas. 3 vueltas. Como un depredador rodeando a su presa. Al amanecer encontraron algo extraño frente a la pensión. No había huellas de un animal. Había huellas de pies humanos. Descalzos. Enormes. Pero cada 5 pasos. Las marcas se transformaban en las patas de un felino gigantesco. Los ancianos las observaron en silencio. Uno de ellos murmuró con voz temblorosa. Ya dejó de esconderse. El sacerdote miró a Adrián con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Esta noche será diferente. ¿Por qué? El anciano tardó varios segundos en responder. Finalmente dijo aquello que nadie quería escuchar. Porque ya no viene a observarte. Viene a llevarte. Nadie habló durante el resto del día. El pueblo entero parecía contener la respiración. Las puertas permanecían cerradas. Las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas. Ni siquiera los niños jugaban en las calles. Era como si todos esperaran la llegada de una tormenta invisible. Adrián observaba desde la ventana de la pensión mientras repasaba cada fotografía, cada grabación y cada palabra que había escuchado desde su llegada. Todo apuntaba al mismo lugar. La montaña. No era el pueblo el que estaba maldito. Era aquello que dormía bajo la roca. Al caer la tarde, el sacerdote llegó acompañado por don Ernesto y los 3 ancianos. Es hora. ¿Hora de qué? De terminar lo que comenzó hace más de 200 años. Uno de los ancianos colocó sobre la mesa una vieja caja de madera. Dentro había una. El sacerdote negó lentamente. No se puede matar aquello que nunca estuvo vivo. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Solo podemos cerrar el camino por donde entra. Poco antes de la medianoche abandonaron el pueblo. Nadie los vio marcharse. O quizá todos fingieron no verlos. Caminaron por el mismo sendero que Adrián había recorrido el día anterior. La niebla era mucho más espesa. El bosque parecía completamente distinto. Los árboles se inclinaban formando figuras extrañas. Las ramas crujían incluso cuando no soplaba el viento. Después de casi una hora llegaron frente a la enorme roca donde terminaban las huellas. Uno de los ancianos retiró el musgo con las manos. Debajo apareció una vieja puerta de piedra. Nadie dijo una palabra. Entre los 4 hombres empujaron con todas sus fuerzas. La roca comenzó a moverse lentamente. Un aire helado escapó desde el interior. Olía a tierra húmeda. A hierro. Y a algo mucho más antiguo. Descendieron por unas escaleras talladas directamente en la montaña. Las paredes estaban cubiertas por pinturas. No representaban personas adorando a un dios. Mostraban hombres entregando a otros hombres a una enorme criatura de ojos amarillos. Cada generación repetía el mismo ritual. Cada mural era más reciente que el anterior. Hasta que llegaron al último. Estaba incompleto. Solo aparecía dibujado el enorme gato negro. Frente a él había una silueta sin rostro, esperando ser terminada. El sacerdote pasó lentamente la mano sobre la piedra. Todavía está vacía. Adrián sintió un escalofrío. ¿Qué significa? Que aún no ha elegido a su próximo guardián. En ese instante, todas las velas se apagaron. El túnel quedó completamente oscuro. Solo permanecían visibles 2 puntos amarillos al fondo de la caverna. Los ojos. Habían estado allí todo el tiempo. Una voz profunda llenó el lugar, no parecía salir de una garganta. Resonaba directamente dentro de sus mentes. Han venido demasiado tarde. El ronroneo hizo vibrar el suelo. La criatura avanzó lentamente. Su cuerpo era mucho más grande de lo que Adrián había imaginado. No caminaba como un gato. Sus movimientos eran demasiado lentos. Demasiado elegantes.
Cada paso parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Su pelaje absorbía la poca luz que quedaba. Era como mirar un agujero abierto en la oscuridad. Pero su rostro era lo peor. No tenía expresión. Solo aquellos enormes ojos dorados y una sonrisa imposible, demasiado humana para pertenecer a un animal. El sacerdote levantó el crucifijo. La criatura ni siquiera reaccionó. Uno de los ancianos comenzó a recitar antiguas oraciones. El eco llenó la caverna. El gato negro inclinó apenas la cabeza. Luego habló nuevamente. Ustedes rompieron el pacto. Ahora la deuda es mayor. De pronto, el suelo comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron. Miles de pequeñas piedras comenzaron a caer desde el techo. El anciano que sostenía la lámpara gritó señalando una pared. Adrián dirigió la luz hacia allí. Había cientos de marcas. No eran dibujos. Eran nombres. Miles de nombres grabados sobre la roca. Algunos tenían más de 200 años. Otros apenas unos meses. Todos pertenecían a personas desaparecidas. Entre ellos encontró uno que hizo que el corazón le diera un vuelco. Clara Mendoza. Debajo del nombre había algo más. Una huella de mano. Como si hubiera intentado salir desde el interior de la piedra. ¿Qué les hizo? La criatura sonrió. Nada. Ellos eligieron quedarse. Entonces ocurrió algo imposible. Las paredes comenzaron a moverse. No era una ilusión. Los nombres grabados empezaron a sobresalir lentamente. Del interior de la roca aparecieron decenas de rostros humanos. Hombres. Mujeres. Niños. Todos con los ojos cerrados. Todos atrapados dentro de la montaña. Como si la piedra los hubiera absorbido. Algunos movían apenas los labios. Parecían intentar hablar. Pero ningún sonido salía de sus bocas. Adrián retrocedió horrorizado. Comprendió la verdad. Nadie había sido devorado. Nadie había muerto. La criatura convertía a sus víctimas en parte de la montaña. Guardianes eternos. Conscientes. Inmóviles. Para siempre. El sacerdote cayó de rodillas. Perdónanos. El gato negro respondió con absoluta calma. El perdón terminó hace muchas generaciones. El túnel volvió a temblar. Una enorme grieta se abrió bajo los pies de los ancianos. Don Ernesto logró sujetar a Adrián antes de que cayera. ¡Corre! Era inútil, la criatura ya estaba frente a ellos. No recordaba haberla visto avanzar. Simplemente apareció. A menos de 1 metro. Podía sentir su respiración. No olía a carne. Olía a tierra mojada después de la lluvia. El enorme felino acercó lentamente su rostro al de Adrián. Lo observó durante varios segundos. Después cerró los ojos. Como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Finalmente habló. Tú no perteneces a este pueblo. Adrián apenas podía respirar. Entonces, ¿por qué me trajiste? La respuesta llegó con un susurro. Porque alguien tenía que contar la historia. En ese mismo instante, la montaña comenzó a derrumbarse. Las paredes se partieron. Las rocas cayeron por todas partes. El sacerdote empujó a Adrián hacia la salida. Los dos corrieron escaleras arriba mientras el túnel colapsaba detrás de ellos. El rugido de la montaña fue tan fuerte que hizo temblar todo el valle. Cuando lograron salir, una enorme nube de polvo cubrió el bosque. La vieja entrada quedó completamente sepultada. Nunca volvió a abrirse. A la mañana siguiente, Adrián abandonó San Isidro del Monte. Nadie salió a despedirlo. Cuando cruzó el viejo letrero de madera sintió un inmenso alivio. Por primera vez en varios días volvió a escuchar pájaros.
El bosque parecía un lugar normal. Durante el viaje de regreso decidió revisar una última vez todas las fotografías. La última imagen había sido tomada segundos antes del derrumbe. Mostraba únicamente la entrada de la cueva. Nada más. Suspiró con alivio. Quizá todo había terminado. Sin embargo, al ampliar la fotografía descubrió un pequeño reflejo en una roca. 2 diminutos puntos amarillos. Observándolo. Incluso después del derrumbe. Semanas más tarde publicó un reportaje completo. Nadie lo creyó. Los lectores aseguraban que era una historia inventada para vender periódicos. Las autoridades informaron que San Isidro del Monte no existía en ningún registro oficial. Cuando Adrián intentó regresar acompañado por un equipo de investigación, jamás volvió a encontrar el camino. Era como si el pueblo hubiera desaparecido. Con el paso de los años intentó olvidar todo lo ocurrido. Cambió de trabajo. Se mudó de ciudad. Dejó de investigar fenómenos paranormales. Pero había algo que nunca cambió. Cada noche, exactamente a las 12 en punto, recibía una notificación en su teléfono. Siempre provenía de un remitente desconocido. Siempre contenía una sola fotografía. La imagen mostraba algún lugar donde él había estado ese mismo día. Un café. Una estación de servicio. La ventana de su apartamento. El estacionamiento de un supermercado. En todas las fotografías aparecía el mismo detalle. A veces era apenas una sombra. Otras veces solo se distinguían 2 ojos amarillos entre la oscuridad. Esperándolo. Observándolo. Sin importar cuánto huyera. Porque algunas historias nunca terminan. Y algunas criaturas no necesitan perseguirte. Solo necesitan que sepas que siempre han estado detrás de ti. Si alguna noche escuchas un ronroneo profundo cuando no hay ningún animal cerca, no mires por la ventana. Y, sobre todo, si ves 2 ojos amarillos observándote desde la oscuridad, no sonrías. Porque el